porque eres bueno con nosotros. Porque ahora, Padre, nos permites meditar un poco en tu palabra, conocer un poco más respecto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a conocerlo. Ayúdanos, Padre, a imitarlo. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y ese varón perfecto es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Y oramos en su nombre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Juan capítulo 2, verso 13 en adelante. Juan capítulo 2, verso 13. Una historia muy conocida, hermanos. Muy conocida, la limpieza de Jesús del templo. Jesús limpia el templo de Jerusalén. Pero creo que tenemos que ir un poco más allá solamente del hecho. Porque incluso a veces pensamos que Jesús limpió el templo una vez. No, te tengo una buena noticia. Jesús limpió el templo 2 veces. Una al principio de su ministerio, una al final de su ministerio. Y esto tiene un significado y voy a explicarlo en un minuto más. Pero estaba leyendo este pasaje que realmente es muy interesante. No solamente Juan nos presenta a Cristo, al Mesías, en su primera aparición pública. Lo que hizo en las bodas de Caná fue en privado, ¿te acuerdas? No lo supieron más que los que estaban en la fiesta, y ni siquiera todos los de la fiesta, algunos de la fiesta lo supieron, el resto no se enteró. Ahora Jesús limpia por primera vez el templo de Jerusalén y establece, escucha, los principios de su carácter. ¿Cómo es Cristo? ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál es su carácter? Fíjate que pensando en esto del carácter, a veces pensamos, yo tengo un carácter fuerte, yo tengo un carácter melancólico, dicen algunos, ¿no? Yo tengo un carácter y cada quien tiene un carácter. Y esto habla de nuestra personalidad. Nuestra personalidad se refleja en el carácter. Bueno, ¿cuál es la personalidad? ¿Cuál es el carácter de Jesucristo? ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, del versículo 12 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 25, vamos a encontrar 3 muestras del carácter de Cristo, 3 muestras del carácter de Cristo que deben llevarte a una verdadera y completa adoración a su persona. 3 muestras del carácter de Cristo que deben llevarte a una adoración completa a su persona. Y los que me conocen saben que no vamos a ir deprisa, vamos a ver cada una de ellas cada domingo. Entonces, bueno, tenemos 3 domingos para ver esta sección del capítulo 2, del 12 al 25. Y quiero que entendamos un poco las circunstancias y el porqué, el contexto de este pasaje. Hemos estado hablando de que Jesús aparece ahí en el capítulo 1, Juan lo presenta como el Cordero de Dios. Juan dice aquí el Cordero de Dios, una voz me dijo que a quien yo viera descender el Espíritu, este era el Mesías. Y entonces Juan dirige a sus discípulos a seguir a Cristo. Lo vimos semanas atrás. Luego Jesús junta un pequeño grupo de discípulos, probablemente 5, tal vez 6. Solo se mencionan 5. Juan, Jacobo, Pedro, Natanael y Felipe, solo se mencionan 5. Probablemente estaba Andrés y Pedro, probablemente estaba Jacobo, el hermano de Juan, pero el pasaje no lo dice. Tal vez 5 o 6 ya estaban con Jesús. Ahora Jesús pasa de Galilea y baja a Judea a Jerusalén. Es interesante que en este pasaje no se menciona ya a su madre, no se menciona ya a sus hermanos, se mencionan ahí en el verso 12, pero ya no aparecen con él en Jerusalén, ya no están con él, desaparecen de su ministerio, probablemente. ¿Por qué inicia en Jerusalén el ministerio público del Mesías? Bueno, porque ahí tenía que empezar y ahí va a terminar. Y por cierto, va a terminar también alrededor de una Pascua. Aquí dice, el verso número 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y cuando nuestro Señor muere, por ahí del capítulo 19, 20 de Juan, bueno, en la historia de Juan, narrada por Juan, es también alrededor de la fiesta de la Pascua de los judíos. Y es interesante que todo sucede en Jerusalén. El principio y el final del ministerio de nuestro Señor sucede en Jerusalén. Sucede en Jerusalén relacionado con la Pascua de los judíos. Los judíos no podían celebrar la Pascua en cualquier lugar.
Todo judío mayor de 12 años tenía que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. No la podían celebrar en Nazaret, tenían que ir a Jerusalén, a Jerusalén. Esto no significa que todos los judíos varones iban a Jerusalén, pero todos en su mayoría procuraban hacerlo cuando menos una vez en su vida. Cuando menos una vez en su vida. El plan de Juan era mostrar a Cristo como el cumplimiento completo y perfecto de la ley, incluyendo el que él celebrara la fiesta de la Pascua con sus judíos, con sus discípulos en Jerusalén. Vean el verso 12, es una especie de introducción, realmente empezaremos en el verso 13. El verso 12 dice, después de esto, ¿qué es esto? Bueno, la boda en Caná de Galilea. Dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Dónde estaban? En Caná de Galilea. Y dice que descendieron a Capernaum. Probablemente Caná quedaba en una montaña, Capernaum quedaba a la orilla del mar. Entonces descienden a Capernaum. ¿Quién estaba con Cristo? Su madre. Recuerden que Juan nunca menciona a María por nombre, siempre dice su madre. Siempre habla de ella como su madre. Sus hermanos. Extraño que aquí aparezcan sus hermanos. No se nos habían mencionado en las bodas de Caná y probablemente estaban ahí, en las bodas de Caná. ¿Qué sabemos de sus hermanos? Bueno, muy poco. Muy poco. La Iglesia Católica dice que podían ser primos de Jesús y no sus hermanos, porque para ellos María es inmaculada, pura, virgen y casta, aunque siempre, no sé cómo le dicen, no importa. Algunos otros dicen que probablemente eran hijos de José de su anterior matrimonio. Tampoco podemos afirmar eso porque la Biblia no dice nada al respecto. ¿Qué sí dice? Sí conocemos cómo se llamaban ellos y creemos que eran hijos de José y de María. Vean ahí rápido, Marcos 6.3. Marcos 6.3. Si los quieres anotar, ahí están algunos de los nombres de los hermanos de Jesús. Marcos 6.3. Hablando de Jesús, dice, ¿no es este el carpintero? Recuerda que Jesús, su oficio era ser ¿qué? Carpintero, y eso es verdad. Hijo de María, ¿cierto? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. 4 hermanos por nombre mencionados aquí por Marcos. El primero, Jacobo o Santiago, que escribe la carta a Santiago del Nuevo Testamento. José, igual que el padre, ¿no? Tampoco es problema. Aquí hay muchos que se llaman Fernando y su hijo se llama Fernando. Pues sí, ni modo, ¿no? Judas, autor de la carta a Judas antes de Apocalipsis. Ahí está. También creyente. Simón, de él no sabemos más. Y dice, ¿no están aquí con nosotros sus hermanas? Esto significa que mínimo tenía 2 hermanas. Esto haría de la familia 7 hijos. Si tuvo más hermanas no lo sabemos. 7 hijos de José y de María. Y cuando dice, ¿no están aquí sus hermanas? Significa que ya estaban, ¿qué? Casadas. ¿Y por qué no menciona a José? Lo mencionamos la semana pasada. Muy probablemente José, para este momento que Jesús inicia su ministerio, por ahí de los 30 años, José ya había muerto. José ya había muerto. No lo menciona. Dice su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y otra vez, solamente en el capítulo 1 aparecen 5. Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Probablemente esté Jacobo. La mayoría de los comentaristas dicen que sí, que ya estaba Jacobo con ellos, hermano de Juan. Pero Juan no nos habla de Jacobo. Entonces, tal vez sí, no lo sabemos. Y estuvieron allí, Capernaum, no muchos días. ¿Por qué Capernaum? Bueno, Capernaum era costa del mar de Galilea y todos ellos, o la mayoría de ellos, de sus discípulos, eran pescadores. Entonces, ¿dónde iban a trabajar? Pues en Capernaum. ¿Qué tenían que hacer? Pescar. ¿Y por qué fueron allí?
Pues porque era su oficio, era su lugar de trabajo y estuvieron allí. Estuvieron allí, dice Juan, no muchos días. No sabemos cuántos días estuvieron ahí. No lo sabemos, pero no estuvieron muchos días. Y dice el verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús sale de pronto para ir a Jerusalén, a la Pascua, a celebrar la Pascua. A los 12 años, ¿recuerdas esto allá en Lucas? Lucas menciona que Jesús ya había ido a Jerusalén, ya había estado en Jerusalén. Probablemente, Lucas no lo dice, probablemente también celebrando la Pascua, y entonces sí estaban José y María. Obviamente no había discípulos, no había hermanos, pero José y María sí estaban allí. ¿Para qué iban los judíos a celebrar? Bueno, la celebración recordaba la liberación de Israel de Egipto y duraba no un día, sino una semana. El primer día se celebraba la Pascua y el resto de la semana se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces era una fiesta larga de 7 días que se juntaba con la fiesta del Pentecostés. 40 días después de la Pascua se celebraba el Pentecostés. Entonces era una fiesta muy larga. Las 3 fiestas las celebraban en Jerusalén y los varones tenían que ir a celebrarla a Jerusalén. ¿Dónde iba a estar Jesús? Allí en Jerusalén. Ahora, el mismo Cordero de Dios, ¿te acuerdas que Juan mencionó? Iba a asistir a la fiesta de la Pascua. Ahora, Juan menciona aquí la purificación del templo al comienzo del ministerio de Jesús. Apenas está iniciando, es su primer evento público. Pero los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, registran una purificación del templo hacia el final del ministerio de Jesús, pocos días antes de su crucifixión. Probablemente entonces hubo 2 purificaciones, 2 limpiezas del templo, porque hay diferencia en las narraciones. Es el mismo Jesús limpiando el mismo lugar, porque no había habido ningún cambio en sus 3 años y más del ministerio. No había pasado nada, no había habido ningún cambio. La primera limpieza tomó a la gente por sorpresa. ¿Quién es este? ¿Qué credenciales tiene de limpiar el templo? Y la segunda fue una de las causas inmediatas de la muerte de Cristo. Esto enojó mucho a los sacerdotes, al grado que lo llevaron a la cruz. Vamos a ver la primera muestra del carácter de Cristo, que debe llevar una completa adoración a su persona. Su celo por las cosas de Dios. Y bueno, si yo te pregunto si eres una persona celosa, ninguno va a decir que sí. Todos van a decir, mi esposa es la celosa, yo no soy celoso con ella. Pero no, hermanos, todos, en menor grado o mayor grado, somos celosos. Nos gusta tener la atención de la persona amada, ¿no? Y si no te atiende a ti y atiende a otro, te molesta, te enoja. Y puede ser tus hijos, no necesariamente otro hombre o otra mujer. Puede ser tus hijos, su trabajo, su negocio. Y entonces, como atiende más al trabajo, ya no me ama igual que antes, ¿no? Y entonces vienen, ¿qué? Los celos. Hablar de los celos en Dios lo vemos extraño. ¿Cómo Dios puede ser un Dios celoso? Porque los celos los vemos como algo que malo. Pero el celo de Dios no es un celo malo. El celo de Dios no es un celo pecaminoso como el nuestro. El celo de Dios es un celo justo. Es más, encontramos en la Biblia que Dios se llama a sí mismo Dios celoso. Y esto, hermanos, no nos debe de extrañar. No nos debe de extrañar nada, porque Dios es un Dios celoso. Acompáñame a Éxodo. Si no me crees, acompáñame a Éxodo. Pon una marca ahí rápido en Juan. Ahorita vamos a regresar a Juan. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19.
Y yo estoy seguro que han leído este versículo miles de veces. Verso número 5. Dios le está dando a Moisés la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Y creo que te lo sabes de memoria. Pero pasamos por alto esta pequeña palabrita que está en el verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, y luego, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es un Dios ¿qué? Celoso. Ya lo había leído, ¿cuántos murmuran? 25 dije. Perdón. 25. Yo me equivoqué. 25. ¿Cómo es Dios? Celoso. Con Dios no se juega. Dios lo quiere todo o no quiere nada. ¿Te acuerdas cómo lo dice en Apocalipsis? Que debemos de ser fríos o calientes porque si somos tibios, ¿qué? Lo vomita de su boca. Dios es un Dios celoso. Un Dios celoso. ¿Qué significa? Que Dios quiere solamente para Él que tu adoración, tu amor, tu entrega, tu compromiso. ¿Qué hace un Dios celoso cuando no recibe lo que debe recibir? ¿Qué debería de hacer un Dios celoso que no recibe la adoración que merece? A veces pensamos que podemos jugar con Dios, que yo puedo tratar a Dios como cualquier cosa, que Él va a hacer mi voluntad, que Él va a hacer lo que yo le pido. Es más, si oro mucho y ayuno y le hago manita de puerco a Dios, Dios me va a obedecer. Ese no es el Dios bíblico. Ese es tu Dios, el que tú creaste en tu mente. El Dios bíblico es un Dios grande, todopoderoso, fuerte, celoso, que no juega, que no permite nada que no sea lo mejor. Estuve leyendo Malaquías esta semana. Acompáñame, Malaquías. Perdón por la introducción tan larga, hermanos, pero nos va a permitir entender un poco cómo es nuestro Dios. ¿Cómo es el Dios el que decimos creer? El Dios que cantamos hace rato, ¿no? Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, con todos menos conmigo, diría Luis Miguel, ¿no? Eres soberano en todos menos en mi vida yo mando, le decimos al Señor. El pueblo de Israel es un pueblo terriblemente igual parecido a nosotros. Tal vez por eso Dios lo escogió, porque se parece demasiado a nosotros. Los había librado de la esclavitud de Babilonia con los medopersas, los había permitido regresar a su casa por ahí del año 400, con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, y llega el último de los profetas y parece que todo debería de estar bien, ¿no? Ya estás en tu casa, ya regresaste, reconstruiste el templo, solamente adórame como debes de adorarme, dice Dios. Y encontramos Malaquías. Y Malaquías es una muestra del corazón de los judíos que Jesús encontró en el templo 430 años después. Tristemente, Israel nunca entendió cómo adorar a Dios. Y a veces nosotros parece que tampoco entendemos cómo debemos adorar a Dios. Luego lo lees completo. No lo vamos a leer completo ahorita. Voy a mencionar unos pasajes solamente. Capítulo 1, versos del 6 en adelante, habla sobre los sacrificios que el pueblo ofrecía a Dios, que eran verdaderas muestras de falta de, no sé cómo decirlo, falta de temor, falta de amor, falta de obediencia a Dios, falta de reverencia, falta de entender quién es Dios. No entendían quién era Dios. Verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy el padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra?
Y si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Palabras tan duras, ¿no? Pero nosotros no traemos animales impuros, ni cojos, ni ciegos, ni ofrecemos pan inmundo. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad que no? No, eso hacían ellos, los sacerdotes de Israel en tiempos de Malaquías. Eso hacían ellos. Y luego Dios le da una palabra a los sacerdotes, advierte a los sacerdotes, capítulo 2. No lo puedo leer todo, hermanos, ustedes lo leerán después con calma. Verso 1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis, si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Y aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Qué palabras tan duras, hermanos! ¡Qué palabras tan duras de Dios a los sacerdotes! Y recuerda que el sacerdote era reflejo de quién? Del pueblo. El pueblo era reflejo del sacerdote. ¿Cómo era el pueblo igual que el sacerdote? No había ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Un poco más adelante, en el capítulo 3, vuelve Dios a hablar con ellos. Y les dice, verso número 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Qué decimos nosotros? No. ¿Cómo le van a robar a Dios? Dios responde, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Vean el concepto de Dios que tenía este pueblo de Israel. A Dios lo podemos robar, a Dios le podemos dar lo que sea. Total, Él no se fija, Él no está aquí, Él no lo ve, Él no puede entender, Él no puede saberlo. Le puedes dar lo que tú quieras a Dios, decían ellos. Menospreciaban el nombre de Dios, se burlaban del nombre de Dios, pensaban que Dios era cualquier cosa y ellos podían tratarlo como quisieran. Yo creo que muchas personas hoy en día piensan exactamente igual que Israel. Espero que no en la iglesia, ¿verdad? En esta iglesia. Pero ¿cuánta gente piensa que se puede burlar de Dios? Yo conozco muchos que están ahogándose, claman a Dios, Dios los rescata y después se vuelven a olvidar de Dios. Se olvidan de Dios. Tienen un problema, una necesidad, una enfermedad y están llorando, suplicando y nos piden y nos suplican a la iglesia, oren por mí, oren por esta situación, oren por esto, oren por esto. La iglesia ahora, Dios los rescata. Pero vuelve a lo mismo, como el pueblo de Israel en tiempo de los jueces, por cierto, ¿no? Exactamente igual. Tristemente, el pueblo de Israel no cambió. Pasaron 430 años, aparece Cristo en Jerusalén y estaba exactamente igual o peor la adoración en el templo. Porque ahora se había convertido en un comercio, se había convertido en un negocio.
un negocio muy lucrativo, hermanos, que los sumos sacerdotes, que la cúpula sacerdotal no quería perder. Era un negocio que les traía dividendos todo el año. Todo el año. Era un negocio, hermanos, todos quisiéramos un negocio así. Todos quisiéramos un negocio así. Donde tú no andas buscando al cliente, el cliente llega. Y el cliente te va a tener que comprar porque de otra manera no puede ofrecer sacrificios. Entonces, es un negocio redondo. Y es lo que está sucediendo en Jerusalén. Es un negocio. Es un negocio. Y lo que Jesús va a enfrentar es ese negocio precisamente. Ese negocio que hacía de la adoración a Dios un lucro, una ganancia. ¿Te suena parecido a algunas iglesias por ahí? A mí me suena parecido a muchas iglesias por ahí. Muchas iglesias por ahí que solamente lucran con la fe. Lucran con la buena fe de algunos. Y tristemente hay muchos ahí encerrados en esas iglesias. Y tendrían que escuchar a Jesús hablar lo que le dijo a los judíos en esa ocasión en Jerusalén. Verso número 13. Ya pusimos el contexto de cómo está Jerusalén en ese momento. Verso número 13. Primer muestra del carácter de Cristo, su celo por las cosas de Dios. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y esto significa, y ya lo habíamos platicado en su momento, que Juan escribe su evangelio a creyentes gentiles. Él tiene que explicarles muchas cosas que a un judío no tendrías que explicarle. Pero qué bueno que lo explica, porque nos lo explica a nosotros que no somos judíos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Juan menciona 3 Pascuas. Esta es una, otra en el capítulo 6, no lo busques, verso 3. Otra fiesta que se menciona en el capítulo 5, que probablemente es otra Pascua, y la última Pascua es cuando Jesús muere en la cruz. Entonces, habría 4 Pascuas. 4 Pascuas. En medio de estas 4 Pascuas se sitúa el ministerio de Cristo. Allí. Ahora, como era la costumbre de los judíos, Jesús subió a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Por qué dice que subió a Jerusalén? Bueno, porque Jerusalén estaba en un monte alto, el monte de Sión. Entonces, pasaban por la orilla de Jericó, por la orilla del Jordán, atravesaban Jericó y subían a Jerusalén. Eso era lo normal para todos los judíos. Entonces, cuando dice subió a Jerusalén, no significa que Jerusalén era más que había una ciudad en un monte y tienes que subir para llegar a la ciudad. Subió a celebrar la Pascua, La Pascua se observaba matando y comiendo un cordero después de que se ponía el sol, el día 14 de Nisan en el calendario judío, más o menos marzo, abril de nuestro calendario, más o menos. Era una fiesta para recordar la gracia de Dios al librar a Israel, al librar a Israel del Egipto. Era un momento propicio para que nuestro Señor iniciara su ministerio. Estaban congregados miles de varones judíos de todas las naciones alrededor del Imperio Romano. ¿Cómo sabemos esto? Por Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 han pasado 50 días y después de que viene el Espíritu Santo, los discípulos hablan en lenguas y menciona de dónde eran los judíos que estaban escuchando el Evangelio en ese momento. Entonces había judíos de todo el Imperio Romano, de todo el Imperio Romano. Ahora, viene el asunto de este momento. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Otra vez, no es la primera vez que Jesús va al templo, pero sí es la primera vez que va a mostrarse como el Mesías. La primera vez registrada en la Escritura fue a los 12 años. Si te acuerdas, a los 12 años, sus padres lo olvidaron. Sus padres regresan, piensan que va con la caravana a Nazaret, y de repente María dice, oye José, ¿y dónde está Jesús? Pues no sé, y anduvieron preguntando entre sus familiares, vecinos, y no encontraron a Jesús. Regresan a Jerusalén y lo encuentran sentado en el templo, en los pórticos del templo, con los sacerdotes, con los maestros de la ley. Y su madre le pregunta, y en Lucas 2:49, ¿por qué me buscabais?
¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ya había estado en Jerusalén, pero en aquel momento llegó como un jovencito de 12 años a aprender, a aprender. Y los que se asombraron fueron los sacerdotes, porque dijeron: ¿de dónde sabe este muchacho tantas cosas? Bueno, ahora en esta ocasión, fíjate cómo empieza el versículo 14. Halló, encontró algo que llama su atención en el templo. Ahora, todo el templo no se refiere al lugar santo y al lugar santísimo, no. Había varios atrios o varios patios alrededor del lugar santo y el lugar santísimo. El primer atrio era el atrio de los gentiles. Ahí podía entrar cualquier hombre o mujer judía y cualquier gentil. Este es el lugar donde hace la limpieza del templo. Luego había otro atrio interior que era solo para varones judíos. No podían entrar los gentiles. Y a ese lugar fue donde acusaron a Pablo de haber metido un judío, a Tito, cuando va a Jerusalén al final, después de su tercer viaje misionero. Y después estaba el atrio de los sacerdotes y luego estaba el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Entonces no era en el lugar santísimo, sino era en el atrio exterior, era en el patio exterior. Algunos comentaristas hablan de que era gigantesco. 6 canchas de fútbol juntas. Gigantesco, ¿no? No era un pedacito, no era un atrio, no era un mercadito. Era un gran negocio el que estaba allí en el atrio de los gentiles. Y la crítica, o lo que Jesús encuentra más bien, es que este patio estaba invadido. Se había convertido en un gran mercado. Imagínate el olor a excremento, a animales. Imagínate el olor mezclado de animales con su alimento, con su excremento, con la sangre de los que estaban sacrificando los sacerdotes. Imagínate el olor de un mercado. ¿Cómo se llama? Un rastro. Si has pasado cerca de un rastro, el olor no es algo agradable que digas: ay, vamos a quedarnos aquí un ratito, vamos a oler. No es barbacoa. No es barbacoa. Imagínate el olor. Cada uno de los vendedores buscando atraer más clientes, gritando, tal vez ofreciendo descuento, tal vez diciéndole: no lo compres, ahí mira, yo tengo un mejor animal más barato. Y gritando, imagínate el griterío de todos ahí, unos comprando y otros vendiendo. Los animales no se quedan callados, ¿verdad? Los animales hacen su propio ruido, el olor, el ambiente. Y Jesús llega al templo. Jesús llega al templo. Probablemente algunos justificaban la venta, la compraventa de animales, porque era más conveniente, porque venían peregrinos de muchos lugares y de modo que vinieran trayendo el animalito cargado desde su casa para el sacrificio. Era más fácil comprarlo en Jerusalén. Ahora, no lo podían comprar fuera del atrio del templo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes iban a decir: no, ¿de dónde lo compraste? No es de acá a la vuelta, no. Tienes que comprarlo aquí, porque ese animal trae un lunar y por un lunar te lo rechazaban. Entonces ya no lo comprabas afuera. ¿Dónde lo comprabas? Pues allá adentro. Y lo comprabas al precio que te lo vendían adentro. Tampoco podían regatear mucho, ¿no? Tampoco. Obviamente hubo abusos. Y se convirtió todo este mercado en una iglesia muy fuerte. No solo para la ciudad, no para la ciudad, no para los romanos, para los sacerdotes. Ellos controlaban y gobernaban el área del templo. Roma no se metía. Los romanos no se metían, estaba igual. No importaba para ellos. Pero para los sacerdotes era una gran fuente de ingresos. Todos los ingresos que obtenían, ¿dónde se quedaban, hermanos? Ellos se los quedaban. Ellos se los quedaban. Y no solo había animales, también había, dice, cambistas sentados. Obviamente, si venían los peregrinos de otra nación, traían su propia moneda y tenían que cambiarla por la moneda usada en el templo para ofrecer ofrenda en el templo. Tú no podías llegar con dólares al templo de Jerusalén. No te los iban a recibir. Era una ofensa, una ofensa. Era un acto blasfemo. ¿Por qué? Porque eran gentiles tus monedas. Entonces tenías que cambiarlas por las monedas que se usaban en el templo. ¿Y cómo te las cambiaban? Como ellos querían. Como ellos querían.
desde la más barata, pero tampoco pienses regalada, tampoco. Y la crítica de Jesús no es al uso o al cambio de monedas o a la venta de animales, sino el lugar en donde estaban. Porque podrían haberlo hecho fuera del templo y Jesús no hubiera dicho nada. Pero lo hicieron dentro del templo, dentro del lugar de adoración. ¿Para quiénes? Para los gentiles. Para los gentiles. Tristemente, la situación no cambió después de esta primera vez, tuvo que haber una segunda vez. Una segunda vez. Tal vez tenían buena intención los sacerdotes. Tal vez todo era hecho con buena intención, vamos a darles el derecho de la duda, ¿no? Tal vez sí. Su finalidad era dar facilidades para la adoración a Dios, hay que hacer eso. Pero las buenas intenciones no pueden santificar las acciones prohibidas en la Escritura. Un buen fin no justifica aquello que Dios prohíbe. Esto era lo que pasaba en Jerusalén. La avaricia era la que ganaba, la reverencia era la que perdía. Era lo menos que se veía en el templo que adoración, reverencia. Reverencia, hermano. Se había convertido el templo en un lugar, en un mercado. En un mercado. La próxima vez que vayas al mercado, piensa. Eso multiplicado por tantas veces era lo que Jesús encontró en el templo. Eso era lo que Jesús encontró. El propósito de adorar en el templo no se cumplía. No se cumplía. Muchos de los sacrificios no fueron agradables al Señor, ya lo vimos ahí en Malaquías. Su corazón no estaba con Dios, su corazón simplemente quería hacer un acto externo, pero no había ningún cambio interno en ellos. Y nada de lo que había alrededor los llevaba a esa adoración a Dios. Leímos hace rato Malaquías y quiero que me acompañes a Malaquías, porque parece ser que nuestro Señor está haciendo un cumplimiento parcial de Malaquías capítulo 3. Regresa conmigo a Malaquías capítulo 3, versos del 1 al 4. Malaquías predijo que uno vendría repentinamente al templo a purificar la religión de la nación de Israel. Y ve cómo lo dice Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego, Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de ¿quién? De Leví, a los sacerdotes. Los afinarán como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Obviamente, lo que hizo Jesús fue un cumplimiento parcial de la profecía de Malaquías. ¿Cuándo sucederá esto de manera completa? Bueno, cuando Cristo venga en el milenio a reinar. En ese momento Él va a limpiar, Él va a purificar a los sacerdotes, a la tribu de Leví, y los va a tener como deben de ser. Y las ofrendas de ellos serán gratas, dice Malaquías, a Jehová. Israel estaba esperando un Mesías, conquistador, con poder, con gloria. Y de repente aparece el verdadero Mesías en el templo. Declaró su presencia haciendo una limpieza que quería suceder en el interior de él. Pero no era la limpieza externa del templo. Porque al otro día, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban los hermanos al otro día? Dentro del templo. Dentro del templo no había cambiado nada. ¿Qué quería Jesús que Dios hiciera? ¿Quién cambia en dónde? Su corazón. Es su corazón. Porque el problema no es lo externo, mis hermanos. El problema radica en dónde? En
nuestro corazón. En nuestro corazón. Y la nación necesitaba ser purificada. A eso vino el Mesías. Y ellos esperaban a alguien que los liberara de la esclavitud, de la opresión romana. Y Jesús vino a liberarlos de una mayor opresión, que es del pecado. A eso vino Cristo. A eso vino Cristo. ¿Y qué hizo Jesús? Vean el verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Hizo haciendo un azote de cuerdas. Algunos comentaristas dicen que no era un látigo, porque no era para golpear, era para mover, era para ahuyentar, para hacer que los animales se movieran de su lugar. Entonces, probablemente era algo con lo que usaban o con lo que amarraban a los animales. Entonces, de ahí agarró algunos y con eso se empezó Jesús ese azote de cuerdas. Con ella se echó fuera del templo a todos, a las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Y sería extraño que Jesús mostrara este temperamento, ¿no? Generalmente, como vemos en las películas, hay un hombrecito que no mueve un dedo, ¿no? Que puede estar cayéndose el mundo y él tiene la misma carita de no pasa nada. Pero nuestro Señor no estaba así. Nuestro Señor no estaba así. Yo me imagino a Jesús, ándenle ovejitas, váyanse de aquí. Ándenle chiquititos ovejitos, muévanse. A ver, cambistas, recojan sus moneditas. No, y estoy seguro que estaba gritando, salgan de aquí. Esta es la casa de mi Padre. Ustedes no tienen que estar en este lugar. ¡Fuera! Y les gritaba, enojado, con una ira santa, con un celo justo. Echó fuera, mostró su indignación al ver lo que estaba sucediendo en la casa de Dios. Estaba realmente enojado por lo que pasaba, mostrando un carácter, realmente cómo es Cristo, cómo es Él. Verso 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Y aquí hace una pequeña distinción entre los que vendían bueyes y ovejas y los que vendían palomas. Porque los bueyes y ovejas se podían perder, pues no andaban corriendo, pero pues ya los podían recoger. Las palomas volaban y se perdían, y no quería eso, no quería eso. Simplemente les dijo a los que las llevaban, a los que vendían palomas, quita de aquí esto, quita de aquí esto, y no hagáis, dice, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Jesús habla de Dios como su Padre, mi Padre, mi Padre. Lo dice un poco allá en Mateo 7, Mateo 27, si quieres anótalo, no lo busques. Dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La única manera de encontrar al Padre es a través de Cristo. Y quien ha visto a Cristo ha visto a quién? Al Padre. Juan 14. Entonces, estaban viendo al Padre. Estaban viendo a Dios haciendo una limpieza dentro del templo. Obviamente Él tenía el derecho de hacerlo porque Él es Dios. Él es Dios. Llama a Dios su Padre y esto lo hace inmediatamente igual a Dios. Él es como yo, Él es como mi Padre, Él es igual a mí. Ya había dicho ahí en Lucas 2, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y simplemente está diciendo, esta es la casa de mi Padre y aquí ustedes no pueden hacer un mercado. Ustedes no pueden hacer lo que quieran. Este es un lugar de adoración. Este es un lugar de adoración. Y quienes hemos estado estudiando el libro de Hebreos, si recuerdas cuando hablamos del tabernáculo, hablábamos precisamente que el objetivo era la adoración a Dios. El lugar no era para mostrar actos externos, el lugar era para adorar a Dios. Y ya no había manera de adorar a Dios. Los gentiles, ¿cómo a Dios en el consejo? ¿Cómo puedes orar? ¿Cómo puedes alabar a Dios? No se puede. Es imposible hacerlo. Es imposible. Obviamente,
acusaron a Jesús de llamarse hijo de Dios. Él se dijo hijo de Dios, obviamente, y él es el hijo de Dios. En la zona que limpia el templo, él dice: habéis hecho la casa de Dios cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Un comentarista ve la acción de nuestro Señor de purificar el templo apropiada, pues aquel que iba a ser, dice él, nuestro profeta, nuestro sacerdote y rey, debe demostrar el mismo celo por la pureza de la casa de Dios que mostraron otros hombres como Isaías, como Ezequías o como Josías. El problema es que muchos de nosotros ya ni nos importa eso. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos a la hora del culto, ¿no? Y hacemos cosas que no haríamos si estuviéramos frente al presidente de la República. ¿No te quedarías dormido? ¿O sí? No te quedarías dormido. No lo harías. Por muy mal que te cayera, o por muy cansado que estuvieras, harías todo lo posible por permanecer despierto, ¿no? ¿Por qué ante el Señor no? ¿Por qué delante del Señor no? Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Dónde está esto? Salmo 69:9. Todo el Salmo 69 dice que es un salmo mesiánico. Allá Salmo 69 habla de que justo pagarían un precio de devoción hacia el de Dios. Los discípulos recordaron, se acordaron. Otra vez recuerda que esto no sucedió tal vez de inmediato, sino con el tiempo. Ellos recordaron el Salmo y vieron a Jesús como el Mesías. Vino a su mente el ejemplo que estaba mostrando a su maestro como Dios mismo. El celo de tu casa me consume, dice el Salmo. Este celo por Dios conduciría finalmente a Cristo a la muerte. Estaba completamente comprometido con la pureza de la casa de Dios. Para él no había mayor cosa que esa pureza que Dios demandaba. Tristemente nosotros pensamos que cualquier cosa la justificamos de alguna manera para evitar o para decir que no está implicada en la gloria de Dios, que no tiene nada que ver con Dios. Y pensamos en cosas válidas, mis hermanos. Yo no digo que no sean válidas, pero yo te preguntaría, si se lo dijeras a Dios, Dios se agradaría. Ay, pastor, es que llegó mi tía, no voy a poder ir a la iglesia porque llegó mi tía. Se lo digas a Dios: yo no voy a poder ir contigo a tu casa porque llegó mi tía. Es más importante mi tía que tú. Tengo trabajo, Señor, tengo un trabajo de la escuela que entregar. No lo terminé en la semana porque me la pasé viendo televisión, jugando PlayStation, viendo Netflix. Pero el domingo lo voy a hacer y yo voy a estar pensando en ti, Señor. Pero no voy a ir a tu casa. Porque es más importante mi trabajo, mi escuela, mi clase, que tú. ¿Te parece familiar? Una cosa, no. Ay, Señor, estoy tan cansado. Me duele la cabeza. De verdad no sabes cómo me siento. Fíjate, las palabras. Ni siquiera sabes cómo me siento, Dios. Estoy tan cansado, tan adolorido. Merezco un descanso y quiero descansar de ti. No voy a ir a la iglesia. O somos peores, ¿no? No, yo que voy a ir con esos hipócritas de la iglesia. Todos son iguales. Son ahorita. Ninguno es sincero con Dios. No, hombre, y el pastor menos. No, hombre, si lo conocieran, ese es peor. No, yo voy a adorar a Dios desde mi casa. Yo voy a poner a Miguel Núñez en el celular y Miguel Núñez es mi pastor. ¿Le suena familiar? ¿Lo escuchabas? No de aquí, por cierto. Si no, ya te lo diera.
No, hermanos, no hay justificación. A no ser que te estés muriendo y en el hospital, no debería de haber ninguna justificación para que faltes a tu compromiso, a tu cita con Dios cada semana, que duran 2 horas y media. ¿Te gusta? ¿Por qué? Porque las cosas de Dios para ti no son ¿qué? Valiosas, importantes. No te son valiosas. Agustín, el padre de la iglesia, comenta este versículo y dice que el celo de la casa de Dios te consuma para siempre. Por ejemplo, ves un hermano precipitarse tras una mujer ajena, deténlo, advierte y llora por él, si el celo de la casa de Dios te consume. Ves a otros que se precipitan a la bebida y anhelan emborracharse, detén a quien puedas, frena a quien puedas, alaba a quien puedas, gánalo con gentileza. No te quedes sentado y callado sin hacer nada. Eso dijo Agustín. ¿Y nosotros qué decimos? No, pues, no vino el hermano, pobrecito, vamos a orar. Y no hacemos nada. No lo detenemos, no le advertimos, no le señalamos su pecado, su error, no le advertimos de a dónde va si sigue en ese mismo camino de rebeldía y desobediencia. Tendríamos que hacerlo, ¿no? Tendríamos que hacerlo. El celo de tu casa me consume significa el deseo ardiente, la pasión por la pureza y el honor por la casa de Dios, por la adoración a Dios, ha llevado a una persona a actuar con fervor, incluso de manera intensa, para defender la santidad de la casa de Dios. Eso fue lo que Jesús hizo. Eso fue lo que Jesús hizo. Mostró un celo justo. Y Jesús afirmó que era hijo del Padre Celestial y simplemente mostró su actitud por Dios y por la adoración a Dios. Y esa actitud nosotros no la tenemos. No la tenemos. Nos da igual. Además decimos, este día es un templo. Este es un salón de fiestas. Bueno, cuando la iglesia se reúne, se convierte en un templo. Porque aquí alabamos y adoramos ¿a quién? A Dios. A Dios. Voy a leer una cita un poco larga, pero quiero que pongas atención, hermano. Quiero que pongas atención. El hermano J.C. Riley dice, es una cita, es un poco larga, pero no quise ponerlo en mis palabras, lo voy a leer como él lo citó. Y dice, el celo en lo religioso es un deseo ardiente de agradar a Dios, hacer su voluntad y proclamar su gloria en el mundo en todas las formas posibles. Es un deseo que ningún hombre siente por naturaleza. Lo pone el Espíritu Santo cuando el hombre se convierte, pero que algunos creyentes sienten en forma mucho más fuerte que otros, al punto de que solo ellos merecen que se les considere celosos. El hombre celoso en lo religioso es preeminentemente un hombre de una sola cosa. No basta con decir que es diligente, sincero, inflexible, cabal, activo y ferviente en espíritu. Solo de una cosa, está envuelto en una sola cosa, y esa cosa es agradar a Dios. ¿Lo repito? El hombre celoso en lo religioso es preeminentemente un hombre de una sola cosa. No basta con decir que es diligente, sincero, flexible, cabal, activo y ferviente en espíritu. Solo ve una cosa, está envuelto en una sola cosa, y esa cosa es agradar a Dios. Sea que viva o que muera, sea que pobre, sea que agrada a los hombres o los ofenda, sea que se considere sabio o se considere tonto, sea que reciba alabanza o que reciba censura, que reciba honra o pase vergüenza. Para quien es celo de Dios, nada de eso le importa. Siente fervor por una sola cosa, y esa cosa es agradar a Dios y proclamar su gloria. Si ese fervor ardiente lo consume, eso tampoco le importa. Está contento. Siente que como una lámpara ha sido hecho para arder, y si se consume en arder, no ha hecho más que cumplir con la tarea con la que Dios lo ha señalado. Tal persona siempre encontrará campo para su celo. Si no puede dedicar, trabajar, dar dinero, podrá llorar, suspirar
y orar. Si no puede luchar en el valle con Josué, hará la obra de Moisés, Aarón y Hur en el monte. Si se le impide trabajar mismo, no le dará descanso al Señor hasta que la ayuda necesaria surja de alguna parte y la obra se realice. ¿Qué tan celoso eres por Dios? ¿Qué tan dispuesto estás para con tu vida agradar a Dios? ¿Qué tan dispuesto estás? El hombre celoso solo ve una cosa, está envuelto en una sola cosa, y esa cosa es agradar a Dios. Jesús tomó el lugar que le correspondía como el Hijo de Dios. Reaccionó al ver convertida la casa de su padre en un mercado. Reaccionó. ¿Qué es lo que nosotros en nuestros días podemos aprender de esto? Bueno, la Biblia no dice que cualquier acto de venta en la iglesia o que se haga en la iglesia es pecaminoso, pero no lo practicamos, ¿verdad? No lo practicamos, no lo hacemos. Lo que describe más bien este pasaje, o lo que tenemos que aprender es lo siguiente. Escucha. Cualquier cosa que le reste valor al servicio de adoración a Dios, cualquier cosa que quita la iglesia, porque ella no puede quitar la iglesia, porque Cristo quitó el ganado del templo. Si hay algo en la iglesia que nos separa de la adoración a Dios, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar. ¿Por qué? Porque debemos de buscar agradar a quién? A Dios y no a nosotros. ¿A quién agradó Jesús sacando al mercado del templo? A Dios. Y los hombres se enojaron, hermanos. Se enojaron. No les gustó que lo hicieran. No se agradaron de él. ¿A él le importó? No. A él le importó que su padre se agradara de lo que él hacía. Y yo estoy seguro que en el cielo, el Padre lo dijo: ese es mi hijo. Ese es mi hijo amado. Ese es mi hijo amado. Que seamos, que en nuestra vida tengamos el mismo carácter de Cristo. Hago 3 preguntas para terminar. ¿Puedes llamarte un hombre celoso de Dios? ¿Puedes llamarte un hombre celoso de Dios? Que cuando alguien hace un chiste, que cuando alguien usa a Dios, su palabra, a un personaje bíblico para un chiste, para burlarse, te enoja, le cambias a la televisión o te ríes con ellos. ¿Qué tanta es tu pasión por las cosas de Dios? ¿Qué tanta es tu pasión por las cosas de Dios? Algunos son demasiado apasionados por algunas cosas que no hacen daño, pero deberíamos como cristianos ser apasionados por las cosas de Dios. Deberíamos de vivir de esa manera. Y la última pregunta: ¿te reconoce quien vive contigo como un hombre apasionado por agradar, amar y obedecer a Dios? ¿O te ven como un hombre apasionado del mundo, de las cosas que el mundo ofrece, en lugar de ser apasionado de Dios y de las cosas de Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? No me tienes que responder a mí. El Señor lo sabe. El Señor sabe. A Él no lo podemos engañar. ¿Te acuerdas que dice Pablo en Gálatas? Que Dios no puede ser burlado. Que vivamos, que seamos realmente cristianos apasionados por las cosas de Dios, apasionados por amar, por adorar a Dios y por obedecer a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que aprendemos, porque se enseña, Padre.
gracias, Señor, porque hemos caído en los ámbitos de contrario. Tal vez, Señor, durante toda nuestra vida no hemos sido agradables a ti. Tal vez hemos dejado, Señor, que otras cosas ocupen el lugar que solo tú mereces en nuestras vidas. Lo único que podemos hacer, Padre, es pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no ser lo que debemos de ser, por no hacer lo que debemos hacer, por no pensar lo que debemos pensar. Perdónanos, Señor, porque el mundo es demasiado atractivo para muchos de nosotros, en lugar de que lo más atractivo seas tú, Señor. Perdónanos por apasionarnos de cosas que el mundo ofrece, en lugar de apasionarnos de ti. No permitas, Padre, que nos parezcamos tanto al pueblo de Israel, que necesitemos que tú vengas y limpies, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos de ti, a buscar glorificarte solamente a ti y a agradarte solamente a ti. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre